En este video, te presentaremos la trágica historia de 8 comediantes mexicanos que fallecieron de manera terrible y que probablemente no conocías. Sus vidas llenas de risas se apagaron de forma inesperada, dejando un legado de humor y nostalgia que perdura en la memoria colectiva. Y aunque su talento brilló en el escenario, sus finales fueron impactantes y sorprendentes. Así que acompáñanos a conocer sus historias. Y en el puesto número 1, Carmen Salinas. ¿Te acuerdas de esa abuelita divertida que siempre nos hacía reír en la televisión? Sí, estoy hablando de Carmen Salinas, una figura icónica del entretenimiento mexicano. Su voz inconfundible y su personalidad explosiva la hicieron querida por todos. Pero, aguas. Detrás de esa sonrisa había una historia de tragedia. En 1994, Carmen sufrió la pérdida de su hijo, Pedro, a causa del cáncer. Ese dolor fue un golpe devastador que la marcó para siempre. ¿Te imaginas lo difícil que fue para ella seguir adelante? A pesar de todo, Carmen se levantó y siguió brillando en el escenario, mostrando una fortaleza admirable. En 2015, dio un giro inesperado al convertirse en diputada federal. Sí, la misma mujer que nos hacía reír ahora estaba en la política. Su estilo directo generó tanto aplausos como críticas, pero nadie podía imaginar lo que iba a suceder después. El 11 de noviembre de 2021, sufrió una hemorragia cerebral que la dejó en coma. La noticia dejó a todos en shock. ¿Cómo podía una figura tan llena de vida enfrentarse a esto? Y el 9 de diciembre de ese mismo año, Carmen nos dejó. Fue un momento desgarrador. Su muerte dejó un vacío enorme en la cultura mexicana. Todos la recordamos no solo como una actriz, sino como un símbolo de lucha y fortaleza. La vida de Carmen era un reflejo de que, detrás de la fama y las risas, hay historias de dolor y resiliencia. Sin duda, su legado perdurará en nuestros corazones, recordándonos que la vida está llena de altibajos, y que incluso en los momentos más oscuros, la luz de su risa sigue brillando. Carmen Salinas no solo fue una comediante, fue un pilar del entretenimiento en México. Su historia nos enseña que la vida puede ser cruel, pero también nos recuerda la importancia de seguir adelante. La risa que compartió con nosotros es un legado que vivirá por siempre, y su memoria nos impulsa a enfrentar nuestras propias batallas con valentía. En cada recuerdo, en cada risa, Carmen sigue viva, recordándonos que el amor y la alegría pueden surgir incluso de las experiencias más dolorosas. Su vida es un testimonio de que, a pesar de las adversidades, siempre hay espacio para la esperanza y la risa. Miguel Galván. ¿Quién no recuerda a ese comediante que hacía reír a todos con su personaje de la tartamuda? Nacido en Zacatecas el 13 de octubre de 1957, Miguel se convirtió en un ícono de la comedia mexicana a mediados de los 90. Su talento para convertir lo absurdo en arte lo llevó a programas como La Hora Pico y El Privilegio de Mandar. Todos lo veían como un hombre lleno de vida y humor. Pero detrás de esa risa había una historia diferente. A finales de los 2000, la diabetes comenzó a afectar gravemente su salud. Nadie se imaginaba que el querido comediante estuviera lidiando con una enfermedad tan seria. La gente lo seguía viendo en la pantalla, riéndose de sus ocurrencias, sin saber que en su vida personal estaba librando una batalla silenciosa. Todo parecía ir bien hasta que, en 2008, su salud se deterioró repentinamente. Fue hospitalizado y, tras 40 días de lucha, Miguel falleció el 14 de abril de ese año a los 50 años. La noticia de su muerte fue un shock para todos. La imagen del comediante vibrante y divertido se rompió en 1000 pedazos. La reacción fue inmediata. Sus fans, colegas y la comunidad del entretenimiento estaban atónitos. ¿Cómo podía ser que alguien tan lleno de vida se hubiera ido tan pronto? Su legado, aunque brillante, también reveló la fragilidad de la vida detrás de las risas. La historia de Miguel Galván nos recuerda que, a veces,
Los que nos hacen reír son los que más batallas enfrentan en silencio. Su partida dejó un vacío que aún resuena en la comedia mexicana, recordándonos que la risa puede ocultar un profundo sufrimiento. La vida de Miguel es un testimonio de que, a pesar de la fama y el éxito, cada comediante enfrenta sus propios demonios, luchando en soledad mientras el mundo los aplaude. La comedia muchas veces es un refugio, pero también puede ser una máscara. La historia de Miguel Galván es un claro ejemplo de que detrás de la risa puede haber dolor y sufrimiento. Su legado perdura, no solo en las risas que provocó, sino en la reflexión que su vida nos invita a tener sobre la salud mental y las luchas invisibles que enfrentan muchos artistas. La comedia es un arte que puede sanar, pero también puede ocultar heridas profundas. La vida de Miguel nos enseña a mirar más allá de la superficie y a ser compasivos con aquellos que nos hacen reír. Rubén Aguirre. ¿Quién no recuerda al querido profesor Girafales de El Chavo del Ocho? Este icónico personaje se ganó el corazón de millones en Latinoamérica. Su carisma y humor lo convirtieron en un ícono de la comedia mexicana. Sin embargo, detrás de esa imagen pública de felicidad, había una realidad desgarradora. En 2007, su vida dio un giro inesperado. Sufrió un accidente automovilístico que lo dejó con lesiones severas y dependiente de una silla de ruedas. La noticia dejó a muchos en shock. El profesor Girafales, una figura tan querida, enfrentando un destino tan cruel. Lo más impactante fue la reacción de la Asociación Nacional de Actores, ANDA. A pesar de su larga trayectoria y su contribución al entretenimiento, se negó a cubrir sus gastos médicos. Aguirre, sintiéndose traicionado y abandonado, decidió alzar la voz y denunciar públicamente esta situación. La indignación no tardó en surgir entre sus seguidores y compañeros del medio. ¿Cómo era posible que alguien que había traído tantas risas no recibiera el apoyo que merecía? En sus últimos años, Rubén enfrentó múltiples problemas de salud, como diabetes y neumonía. El 17 de junio de 2016, a los 82 años, falleció en su hogar, rodeado de su familia. Pero la tristeza no solo estuvo en su partida, sino en el escaso reconocimiento que recibió en sus últimos días. Su legado sigue vivo, pero su historia nos recuerda que la fama no siempre trae consigo el apoyo que se necesita en los momentos difíciles. La imagen del profesor Girafales quedó marcada no solo por sus risas, sino también por el dolor que enfrentó en silencio. Su vida y su muerte son un reflejo del costo emocional que a menudo enfrentan los artistas, quienes, a pesar de su éxito, pueden encontrarse solos y desamparados en sus momentos de mayor necesidad. La historia de Aguirre es un recordatorio de que detrás de cada risa puede haber una lucha oculta, y que el verdadero valor de un artista no solo se mide en su popularidad, sino en el cuidado y respeto que merece en su vida y al final de ella. Tico Mendoza. Tico Mendoza, conocido como el Arrecho de la Costa, era un comediante que brillaba en las redes sociales, especialmente en TikTok. Su humor auténtico y picardía cautivaron a miles, convirtiéndolo en una sensación viral. Todos lo conocían por su carisma y su forma de retratar la vida en Guerrero, pero lo que pocos sabían era la lucha silenciosa que enfrentaba tras bambalinas. A medida que su popularidad crecía, también lo hacían sus problemas de salud, complicaciones vasculares que lo mantenían en una batalla constante. En 2025, cuando muchos pensaban que su carrera apenas comenzaba a despegar, la noticia de su fallecimiento a los 51 años por una embolia pulmonar dejó a todos en shock. Nadie lo vio venir. Su imagen pública era la de un hombre fuerte y lleno de vida, un comediante que hacía reír a todos. Pero detrás de esa risa se escondía un dolor que pocos conocían. La reacción de sus seguidores fue de incredulidad y tristeza. Muchos compartieron sus videos y recordaron anécdotas, sintiendo que habían perdido no solo a un comediante, sino a un amigo. Su muerte expone la fragilidad de la vida de los comediantes, quienes a menudo enfrentan luchas personales invisibles. A pesar de su partida, sus videos continuaron resonando en las redes,
manteniendo viva su risa y su orgullo. La historia de Tico Mendoza es un recordatorio de que detrás de cada risa puede haber un dolor oculto, y su legado perdura en la memoria colectiva de quienes lo admiraron. Su ausencia dejó un vacío en el corazón de muchos, recordándonos que la vida es efímera y que cada momento de alegría debe ser valorado. La risa de Tico sigue viva. Da un eco que resuena en cada rincón donde su humor fue apreciado. Su legado se convierte en un faro que ilumina la importancia de cuidar nuestra salud mental y emocional, recordándonos que detrás de cada sonrisa puede haber una historia no contada. Héctor Suárez. ¿Quién no conoce a este gigante de la comedia mexicana? Era un maestro del humor, un irreverente que no temía criticar a los poderosos y señalar las injusticias de su país. Con su programa ¿Qué nos pasa, Héctor?, se convirtió en un referente, un ícono que desafiaba las normas y hacía reír a todos, desde el más humilde hasta el más encumbrado. Pero, ¿qué sucede cuando la risa se quiebra? La imagen pública de Héctor era la de un hombre fuerte, un guerrero de la risa siempre dispuesto a dar la batalla. Sin embargo, en 2015, todo cambió. Fue diagnosticado con cáncer de vejiga y, de repente, el público se dio cuenta de que su héroe también era humano. A pesar de su enfermedad, la industria del entretenimiento lo dejó de lado. Increíble, ¿verdad? Un tipo que había hecho reír a millones, ahora luchaba en soledad. La reacción fue mixta. Algunos fans se unieron a su lucha, pero la industria, que tantas risas le debía, lo ignoró. Esto dejó un sabor amargo en la boca de muchos. El hombre que había enfrentado a los poderosos se encontró solo en su batalla más difícil. Esa imagen de invulnerabilidad se desmoronó y reveló la cruda realidad de la vulnerabilidad. Héctor mantuvo su espíritu rebelde hasta el final, pero el giro en su historia fue contundente. El 2 de junio de 2020, a los 81 años, dejó este mundo. La comedia mexicana perdió a un gran maestro, y su legado se convirtió en un recordatorio de que la fama puede ser efímera y que, en momentos de necesidad, a veces los que nos hacen reír son los que más necesitan apoyo. Después de su partida, su historia resonó en muchos corazones. La gente comenzó a hablar de lo que significa realmente apoyar a un artista, no solo en los buenos tiempos, sino también cuando más lo necesitan. Su legado sigue vivo, pero su ausencia se siente como un eco de lo que pudo ser si la industria hubiera estado a su lado. La historia de Héctor Suárez nos deja con más preguntas que respuestas, recordándonos que detrás de cada risa hay una vida llena de desafíos, y que el verdadero apoyo es fundamental en los momentos más oscuros. La lucha de Héctor es un llamado a la reflexión sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad hacia aquellos que nos hacen reír, porque al final, todos somos humanos y necesitamos apoyo en nuestras batallas. Evelio Arias Ramos. ¿Quién no recuerda a Evelio con B chica? Ese comediante cubano que nos hizo reír en Otro Rollo, con su estilo único y su forma de hablar tan peculiar. Era el alma de la fiesta, un ícono de la comedia mexicana que, con solo unas pocas intervenciones, lograba robarse el show. Su carisma lo llevó a ser querido por todos, pero detrás de esa imagen pública había una realidad muy distinta. A medida que pasaron los años, la luz de Evelio comenzó a apagarse. Su presencia en la televisión se volvió cada vez más escasa, y por si fuera poco, las dificultades económicas comenzaron a golpearlo fuerte. La industria del entretenimiento, que antes lo había abrazado, lo olvidó, dejándolo en la invisibilidad. Nadie se lo esperaba, ¿verdad? La vida de un comediante que hacía reír a tantos se tornó en una lucha silenciosa. La situación de Evelio se volvió crítica, y el 4 de noviembre de 2008, la noticia llegó como un balde de agua fría. Evelio había fallecido a los 42 años debido a una insuficiencia respiratoria, agravada por una infección pulmonar. Pero aquí viene el giro, amigos. Su muerte no solo fue una pérdida para el mundo de la comedia, sino que también puso de manifiesto la fragilidad de la vida de muchos comediantes. En un contexto de abandono y soledad,
Su partida hizo que muchos se preguntaran, ¿dónde estaban los que lo aplaudían en el escenario? La reacción fue de sorpresa y tristeza, pero también de un llamado a la solidaridad que pocos respondieron. La industria se quedó en silencio, y su legado, aunque perdura en la memoria colectiva, dejó al descubierto una dura realidad. Después de su muerte, muchos comenzaron a reflexionar sobre la vulnerabilidad de quienes nos hacen reír, recordándonos que detrás de cada broma puede haber una historia de lucha y soledad. La vida de Evelio es un recordatorio de que, tras la risa, a menudo se ocultan historias de dolor y abandono. Su legado nos invita a valorar a quienes nos hacen reír, a no olvidar que detrás de cada chiste hay un ser humano con sus propias batallas. La historia de Evelio con Bechica es solo una de las muchas que nos muestran que la comedia puede ser un refugio, pero también un espejo que refleja la soledad y el sufrimiento de quienes dedican su vida a hacernos sonreír. Polo Polo. ¿Sabías que el famoso comediante Polo Polo, conocido por su humor atrevido y su estilo único, vivió una historia que nadie esperaba? Este ícono de la comedia mexicana siempre se presentó como un maestro del relato, llenando teatros y vendiendo discos como pan caliente en los 80 y 90. Su imagen pública era la de un hombre fuerte, carismático y lleno de historias que hacían reír a todos. Pero, ¿qué ocurrió que rompió esa imagen? La vida personal de Polo Polo siempre fue un misterio. Él prefería mantener su vida privada lejos del foco de atención, lo que alimentó aún más la curiosidad de sus seguidores. Sin embargo, el giro en la historia llegó cuando comenzó a enfrentar una dura batalla contra el Alzheimer. Imagínate, el rey de la narración, enfrentándose a una enfermedad que le robó su memoria. Esto dejó a muchos en shock, pues nadie podía imaginar que el hombre que siempre contaba historias podía perder la capacidad de recordarlas. La noticia de su enfermedad generó un gran revuelo entre sus fanáticos. Muchos comenzaron a compartir anécdotas y recuerdos de sus mejores rutinas, lamentando que su ídolo estuviera sufriendo. La tristeza se tornó aún más profunda cuando, el 23 de enero de 2023, Polo Polo falleció a los 78 años. Su muerte marcó un antes y un después en la comedia mexicana. La ironía de que un gran narrador se despidiera de este mundo sin poder recordar sus propias historias dejó a todos con el corazón roto. El impacto de su partida resonó en cada rincón del país, donde sus seguidores se unieron en un lamento colectivo. Las redes sociales se inundaron de homenajes y recuerdos, recordando sus mejores momentos y la forma en que hizo reír a generaciones enteras. Su legado, sin embargo, no solo se limita a sus chistes, sino también a la forma en que tocó la vida de quienes lo escucharon. Su capacidad para conectar con el público, para hacerlos reír y reflexionar, es algo que perdurará. Así, el legado de Polo Polo perdura en cada risa y anécdota compartida, recordándonos que, aunque su voz se apagó, su impacto en la comedia sigue vivo. Sin duda, un final inesperado que dejó a todos reflexionando sobre la fragilidad de la vida y la memoria. Su historia es un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, el humor puede ser un refugio y una forma de resistencia. Su vida y su obra nos enseñan que el humor trasciende el tiempo y el dolor, convirtiéndose en un legado que jamás se extinguirá. Sammy Pérez. Sammy, el famoso comediante que hacía reír a todo México con su carisma y su inconfundible voz, tenía una imagen pública que parecía imbatible. Todos lo conocían por su participación en los grandes programas de comedia, y su conexión con Eugenio Derbez lo catapultó a la fama. Sin embargo, ¿quién iba a imaginar que tras esa risa constante había una vida llena de soledad y dolor? La gente lo veía en la pantalla, pero pocos sabían lo que realmente pasaba tras bambalinas. Todo cambió drásticamente en julio de 2021. Sammy fue hospitalizado por COVID-19 en un estado crítico. Mientras sus seguidores en redes sociales clamaban por ayuda y apoyo, el silencio de sus colegas fue ensordecedor. Aquel que había sido su mentor, Eugenio Derbez, no respondió a las súplicas de la gente. Y para colmo,
Pumut, la mujer que decía amarlo, desapareció justo en su momento más vulnerable. ¡Increíble! Un giro inesperado que dejó a todos en shock. La lucha de Sammy fue solitaria, rodeado de máquinas y sin el respaldo que todos esperaban. Finalmente, el 30 de julio de 2021, su vida se apagó, y con su partida se sintió un vacío enorme en la comedia mexicana. La noticia de su fallecimiento dejó a muchos preguntándose, ¿dónde estaban todos los que lo aclamaban? La realidad es que detrás de las risas y el éxito, hay historias desgarradoras que a menudo se ignoran. Sammy Pérez se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad en el mundo del entretenimiento, recordándonos que las apariencias pueden ser engañosas. Su historia es un eco de las luchas invisibles que enfrentan muchos artistas. A menudo, el público no ve el sacrificio detrás de la comedia, o ni las batallas personales que se libran en la intimidad. La presión de mantener una imagen pública puede ser abrumadora, y en el caso de Sammy, esa presión se convirtió en un peso insoportable. La falta de apoyo en sus momentos más críticos resalta una realidad dolorosa: la soledad que puede acompañar al éxito. La comedia, que debería ser un refugio de alegría, se tornó en un recordatorio de la fragilidad de la vida. Sammy Pérez, a pesar de su talento y carisma, fue víctima de un sistema que a menudo olvida a sus artistas una vez que la risa se apaga. Su legado no solo se mide en risas, sino también en las lecciones que deja sobre la importancia de la empatía y el apoyo en tiempos de crisis. La historia de Sammy nos invita a reflexionar sobre cómo valoramos a quienes nos hacen reír y cómo, a veces, y detrás de esa risa, hay un ser humano que necesita ser escuchado y apoyado. Su trágica partida nos recuerda que la fama puede ser efímera y que el verdadero éxito radica en la conexión humana y el cuidado mutuo. La risa que nos dejaron estos grandes se ve opacada por el dolor de sus partidas. ¿Cuánto valoramos realmente la vida detrás de la comedia?